La sintonía, ¿qué tal? Para todos una cordial bienvenida, buenas tardes, un gusto saludarles, un placer acompañarles, estamos en la radio y sus amigos a través de nuestra cuenta oficial en Instagram para presentarles hoy nuestro cierre de semana, un cierre de semana que seguramente va a ser muy interesante y en el que vamos a compartir muchos aspectos relacionados con el maravilloso mundo del fútbol. Voy a conversar con una persona a la que le he tenido siempre mucho aprecio, con quien he tenido la oportunidad de compartir múltiples entrevistas y que definitivamente ha sido uno de los artífices de muchos logros del balompié venezolano. Vamos a charlar precisamente con el papá, porque así lo voy a decir, dice saludos de Quito a Mérida, nos dice por aquí Darwis Salvers, saludo cordial. Es el papá de una explosión, de un boom que se generó en su respectivo momento, que no es otro sino el boom de la selección nacional de Venezuela, el boom vinotinto. Y estoy hablando nada más y nada menos que del doctor Richard Páez Monzón, con quien vamos a conversar en contados instantes. Ya vamos a establecer la comunicación precisamente con el doctor. Saludos a mi buen amigo, siempre pendiente de nuestros trabajos, Pedrito Arias, un apretón de mano, Pedro, para usted, a la distancia, con el mayor de los gustos. Y pues por supuesto establecer ese saludo cordial, buen amigo Pedro Arias, que está en territorio colombiano. Ya esperamos la conexión con nuestro invitado en el día de hoy, para charlar con él seguramente de muchas cosas. Ya está aquí listo con nosotros el doctor Richard Páez Monzón. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto verlo. Hola, hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo está ese Perú? ¿Cómo te portas? No, bueno, siempre me porto bien. Usted sabe que yo soy un muchacho de portarme bien. Oh, qué bueno, de buenas culturas, dice uno. Buena Sí, familia. señor. Claro que sí. Saludos. Agradecido primeramente, doctor, de que me regale su tiempo, que podamos establecer esta comunicación para conocer un poquito más, porque no vamos a decir que vamos a conocer al doctor Richard Páez, por Dios, solamente vamos a conocer un poquito más de esa infancia, de esa vida que vivió el doctor Richard Páez en sus inicios. Doctor, su nombre de pila es Richard Alfred de Mayela Páez Monzón, ¿no? Así mismo es, ese es el nombre completo. 31 de diciembre de 1950 y tanto. 50 y tanto, no, 53. Para no equivocarnos. Bueno, claro. Dora Alicia Monzón, su señora madre, Guillermo Enrique Páez es su señor padre y es el cuarto de un equipo de fútbol. Más uno. Más uno. ¿Tenían banca? Sí, teníamos uno en banca siempre. O lo usábamos y la gente no se daba cuenta. Jugábamos 12 contra 11. Excelente. Hablemos un poquito de esa infancia. Nacido en Mérida, en la ciudad de los Caballeros. Doctor, hablemos de esa infancia del doctor Richard Páez Monzón. Sí, soy el cuarto de dos hermanos varones. Mamá de Mérida, de Jají, mejor dicho. Y papá de Maracaibo, papá estudiando, vino a estudiar a Mérida su carrera universitaria como médico. Venía de Maracaibo y en Mérida pues conoció a mamá en la Universidad de los Andes y comenzaron una unión matrimonial que dio el fruto de 12 vástagos, de los cuales pues yo soy el cuarto. Y en esa época pues una infancia que uno hizo, una infancia
de recuerdos felices, de recuerdos de juego, de recuerdos de estudio, de recuerdos de dificultades, pero también de tener cosas, de vivir al país en forma completa. No, uno vivía un país diferente, totalmente libre en todos los aspectos y bueno, eso fue la infancia tanto en Mérida. Después nos fuimos para Maracaibo cuando papá ya seguramente graduados se traslada a Maracaibo y fue la época que nosotros vivimos en Maracaibo mucho tiempo. Yo hice mis estudios colegiales en un colegio, se llama Gonzaga, y es ahí donde los recuerdos me llevan a un colegio que era de padres jesuitas, todos españoles, vascos fundamentalmente, que no nos dejaban jugar fútbol, no nos dejaban jugar, era béisbol. Y nosotros en Maracaibo lo que queríamos era jugar béisbol. Y esos padres, por obligación, teníamos que jugar era fútbol. Entonces, ahí fue donde a mí se me infiltró, se me llenó el corazón, la mente y el alma de fútbol. Porque a partir de esos juegos en el colegio fue donde comenzamos a desarrollar el fútbol como un deporte para mí eterno. Luego de cursar esa etapa de bachillerato, egresó en Maracaibo como bachiller. No, yo termino hasta el segundo año en Maracaibo y fue a partir del segundo año que nos vamos a Mérida, porque ya nuestros hermanos mayores, los tres primeros, ya comenzaban su carrera universitaria y era mucho más factible allá en Mérida hacerlo. Y fue donde nos trasladamos fundamentalmente mamá con nosotros. Papá siguió trabajando en Maracaibo y él, pues, cuando hubo ese comienzo de mis hermanos en la Universidad de los Andes, fue cuando nosotros vinimos de nuevo otra vez a Mérida y fue donde yo terminé mi carrera de secundaria en el Liceo Libertador de Mérida. Por Dios, el mejor liceo del mundo. Sí, y competitivo en todos los deportes. Yo jugaba en esa época basquetbol. Ahí no se jugaba mucho fútbol, pero sí el básquet. Y nosotros pues fuimos varios torneos intercolegiales, inclusive compitiendo con el Liceo Simón Bolívar de allá de San Cristóbal, de Táchira, que éramos los dos liceos más importantes que había en el occidente del país. Sí, señor. Y ahí viene la etapa de formación profesional en la Universidad de los Andes, ¿no? Claro, ya haciendo mi carrera, termino mi Liceo Libertador y comienzo a hacer mi carrera universitaria en la Universidad de los Andes, en la carrera de medicina, y fue ahí donde comenzó mi posibilidad de iniciar mi carrera profesional como futbolista, porque el Estudiantes de Mérida, cuando yo estaba terminando el primer año para el segundo año de mi carrera de medicina, comencé a jugar fútbol profesional. Doctor, usted debutó como jugador en 1970. En el 70, finales del 70, yo debuto con el equipo Estudiantes de Mérida, 17 años tenía en ese momento. Yo pude haber debutado antes en el 69, 70, al principio del 70, pero por razones de que no hubo un acuerdo en el aspecto del contrato, yo dejé 6 meses más, los primeros 6 meses yo no comencé con Estudiantes de Mérida en su debut, sino que al transcurrir los segundos semestres fue donde yo comencé con Estudiantes de Mérida. Y se retira en Universidad de los Andes en 1981, no sé si estoy equivocado y si lo estoy, por favor me corrige, siendo jugador y técnico. Cuando yo termino mi carrera termino mi carrera de medicina, me gradúo de médico, es ahí donde se presenta la opción que la junta directiva creía que cuando ya yo me había graduado, que me iba a ser muy complicado para ser parte del equipo profesional de Estudiantes de Mérida. Y es ahí donde me proponen un contrato que por partido jugado era que me querían pagar. Pues le salió más caro que lo que me hubiesen ofrecido porque no perdí partido. Yo era un jugador que no me lesionaba,
era titular indiscutible del equipo y llegué a ser el capitán del equipo, o sea que estaban liquidados, pero ellos por el miedo de que yo no pudiese cumplir siendo médico y a la vez jugador de fútbol profesional, no entendieron que este hombre estaba con la pasión encendida que era el fútbol y con la vocación pues ya cumplida y con deseo de seguir creciendo. Y bueno, lo pude hacer sin ningún tipo de obstáculo. Me gradué durante los 6 años, no perdí nunca una materia siendo jugador de fútbol profesional en mi carrera médica y creo que fui uno de los más jóvenes, inclusive de los de la promoción que nos graduamos como médicos. Yo me gradué a los 23 años de médico y todavía era jugador de fútbol profesional ahí en Estudiantes de Mérida. A raíz de eso fue cuando hice mi carrera, más, cumplimos nuestro proceso en Estudiantes y después me voy para el Portuguesa. Años muy importantes, por cierto, esos en Portuguesa, ¿no? Aquellos clásicos sobre todo que se vivían muy apretados en la tribuna. Buses que terminaban con los vidrios partidos, cuando Portuguesa iba al Sotorrosa, cuando Estudiantes iba al General José Antonio Páez. Una época dura de esa rivalidad estudiante-portuguesa, ¿no? Sí, la época de los 70 era la época de los clásicos y el clásico era Portuguesa contra Estudiantes de Mérida. Ese era el clásico nacional y el clásico prácticamente del torneo. Indudablemente eran competencias durísimas tanto allá en Acarigua como acá en Mérida y eso generó una situación particular porque nuestros fanáticos ya empezaban a seguir la corriente de otras cosas que se veían en otros países y eso indudablemente no ayudó en el aspecto de la violencia, pero sí ayudó en el crecimiento de un sentimiento apasionado por ambas instituciones y por ambas, yo digo, fanaticadas. Cada partido era terrible y por eso a mí me costó un mundo, me costó mucho haberme ido para el equipo rival de mi ciudad y eso me llené de muchos problemas en los primeros años, pero después se entendió, era una evolución profesional que un jugador era llamado por un equipo con mayor potencial económico en ese momento y indudablemente tuve que dar el salto profesional en ese aspecto. Pedro Arias me dice, o escribe mejor, gracias por ser inspiración y el ejemplo. Y José Luis Vera Gómez dice, saludos al más grande de todos, al doctor Richard Páez Monzón. Bueno, lo que pasa es que he sido un hombre que he sido siempre polémico, controversial, pero fundamentalmente inspirador. O sea, mi forma de ser en la cancha, mi forma de dirigir, mi forma atrevida siempre para enfrentar los obstáculos, creo que siempre me llevó a tener mucha gente a mi favor, pero también mucha gente en contra. Desde que era futbolista, cuando era de Estudiantes de Mérida, después Portuguesa, después Táchira, siempre en la competencia, cuando yo me ponía esa camiseta, hermano, yo defendía esa camiseta contra quien fuera y donde fuera, y en las condiciones que fueran. O sea, si era de jugar fútbol, era jugar fútbol, si era de meter, era de meter, y mucho más que me tocó la época en donde los futbolistas venezolanos éramos menos que los jugadores importados. O sea, los jugadores importados en nuestra época, al principio de mi carrera, jugábamos 3, 4, máximo 5, máximo. Y eso eran equipos muy contados. El resto eran todos jugadores extranjeros. Eso hacía lo que llamaba el fútbol de las colonias, porque evidentemente en esa época el futbolista extranjero marcaba una diferencia con respecto a las nóminas. Pero los futbolistas venezolanos que jugábamos teníamos una personalidad competitiva que todos pues teníamos que ponernos a la altura del nivel competitivo que traían los jugadores extranjeros, que dicho sea de paso eran de un grandísimo nivel y evidentemente eso nos forjó. Todos los que jugamos en esa época fuimos forjados con una actitud de reto, de desafío, con adversidades, con dificultades. Y uno normalmente cuando se forma de esa manera, con exigencia en el plano de las dificultades, uno está hecho para
para cualquier reto después que se presente. Campeón como jugador en 1978 con el Portuguesa y en 1979 con el Unión Atlético Táchira. Sí, una Copa Simón Bolívar con Estudiantes de Mérida y fuimos campeones una Copa Venezuela también con Estudiantes de Mérida. Fuimos 3, 4 veces subcampeones con Estudiantes de Mérida y después con Portuguesa sí, fuimos campeones ahí absolutos con Portuguesa y con Táchira también lo fuimos. Excelente. Estoy conversando, de más está decirlo, pero siempre periodísticamente hay que utilizarlo, con el doctor Richard Páez Monzón, quien está en la radio y sus amigos, y la invitación que le hago al doctor Richard Páez, nunca he recibido un no del doctor Richard Páez Monzón como periodista, siempre respetando los espacios, los tiempos, las cosas han salido muy bien y he tenido la fortuna de poder conversar precisamente con el estratega venezolano. Como entrenador, una Copa Venezuela con el equipo de la Universidad de los Andes, un torneo clausura 1998 en aquella era gloriosa con Estudiantes de Mérida, una Copa Colombia con el equipo de Millonarios y un torneo apertura con Mineros de Guayana en el año 2013. Su palmarés por ahora con el trabajo como director técnico. Sí, fue una carrera que si uno se exige, pues indudablemente siempre competitiva. Siempre formé parte de los equipos que transformamos internamente, que ha sido mi gran legado, es que los equipos que he manejado evolucionan a un fútbol de características que son atractivas para la visión del espectáculo, que generan un sentimiento competitivo ganador de los jugadores y que fundamentalmente siempre con una exigencia para el juego de tendencia ofensiva. Entonces, las características de todos esos equipos que tú hablas, más los que dirigí en el extranjero y mucho más con la gran carta de presentación mía que ha sido la Vinotinto, son equipos que desarrollan un fútbol que la gente de una vez los identifica. Este equipo quiere ganar. Este equipo no está jugando ahí en la cancha para simplemente formar parte del espectáculo, sino que se le nota a los jugadores la actitud de juego colectiva. Y eso es lo que yo siempre he transmitido a mis jugadores. Los he retado fundamentalmente a mis jugadores a creer en sus condiciones, a desarrollar el fútbol como un espectáculo de juego asociado como equipo y a generar en ellos retos que parecieran imposibles muchas veces. Siempre he tenido como contraste a jugadores que me preguntaban siempre, profe, pero nosotros vamos a jugar de visitante y de local siempre igual. Yo dije, sí, lamentablemente sí, o lamentablemente en el sentido de que ustedes van a sentir lo que significa jugar como equipo grande, porque los equipos grandes no dependen de los rivales, los equipos grandes dependen de ellos mismos, dependen de su consistencia, y creo que esa fue una gran virtud que yo desarrollé en mis jugadores, y yo recuerdo todavía aquel equipo inicial de Lula Mérida, que le ganamos esa Copa Venezuela al Caracas, que en ese momento era el Caracas de Valentiner, el equipo millonario que en ese momento era el ejemplo para todos, porque él era el primero que estaba dando los pasos de convertirse en un club, con un desarrollo de una estructura organizativa que nos demostró a todos que esa era la manera como había que construir un club en Venezuela, desde las bases de las categorías menores hasta arriba, hasta el equipo profesional. Y a ese equipo de Valentiner, el Lula Mérida, con puros muchachos, todos formados, muchos de ellos universitarios, estudiando en la universidad, y que veníamos de segunda división, y se le ganó al equipo que era el más importante que tenía el fútbol de primera división de Venezuela. Entonces, realmente para mí ese fue el primer eslabón de que sí se podía transformar los jugadores jugaban como que si supieran, como que si estaban haciendo algo que lo estaban haciendo de una manera cómoda y con sobriedad, porque esa es otra de las características que yo intento ver en mis equipos, que mis jugadores lo hagan de una manera sobria, de una manera natural, están haciendo cosas que son increíbles, tocando de primera, de taquito, o saliendo un lateral
con una búsqueda de zonas ofensivas y lo hace como que si estuviese siempre acostumbrado. Eso es uno de los mensajes que yo he mantenido en mis equipos y que realmente ha sido una satisfacción desde el punto de vista profesional. Cuando uno ve en la cancha el fútbol que uno ha imaginado en su mente como fútbol virtual y lo ve como fútbol real el día domingo, uno dice, estoy haciendo el trabajo y mis jugadores están comprendiendo el juego. Hoy cuando escucho a la gente que a nivel de élite, que ya los que comprendan mejor el juego son los que están más cerca de conseguir resultados. Bueno, yo creo que esos eran mensajes que ya yo hacía por allá en el Estudiantes de Mérida, en el ULA Mérida. Esas palabras de comprensión del juego, tienes que entender a qué juega, tienes que saber que te tienes que conectar con otro jugador que está en otra línea. Esos eran mis mensajes, mis ideas y mis conceptos que yo hacía en esas épocas del año 1991, 92, por esa época. Me quiero detener en el año 1998, campeón de ese torneo corto con Estudiantes de Mérida, y en 1999 viene un ciclo completamente diferente, porque ese ciclo va a marcar con letras doradas la historia del fútbol merideño. De la mano del doctor Richard Páez Monzón tuve la oportunidad, y a Dios todos los días le doy gracias de haber estado presente en ese momento histórico, de hacer primero la liguilla prelibertadores que se hacía con los equipos mexicanos, luego la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, aquellos memorables partidos ante equipos como Nacional de Montevideo contra Cerro Porteño del Paraguay, conseguir una victoria contundente 3-0 en el estadio Guillermo Sotorrosa de la ciudad de Mérida ante el conjunto de Cerro Porteño y mantener a la gente todo el tiempo sentada al orillo de la silla disfrutando de un equipo que sencillamente se dedicó a jugar fútbol. Su mejor época dirigiendo un equipo de fútbol, porque me imagino que la mejor época pudiera llegar a ser la de haber dirigido nuestra selección y cambiarle la mentalidad de ser el papá, porque así lo dije en la presentación, usted es el padre de esa identificación, de esa identidad con el vino tinto. Porque yo también estuve en los estadios donde jugaba Venezuela y todo el estadio en condición de local se vestía con la franela del contrario. Pero también viví la época en la que Richard Páez obligó al fanático a ponerse la franela vino tinto. Pues sí, no, Daniel, tú sabes muy bien la historia que vivimos, que compartimos y que gozamos. En esa época de Estudiantes de Mérida, un equipo venezolano como todos los que siempre hemos buscado cuando formamos parte de un equipo profesional en Venezuela, de no ser un simple participante de las copas internacionales, sino ir tras la búsqueda de hazañas, porque evidentemente eran eso, el conseguir hazañas, porque nuestro país no tenía una cultura, porque no tenía una organización estructurada, competitiva, ni desde las bases de formación de jugadores como debería exigir la competencia profesional. Y evidentemente que ese salto de calidad que dio Estudiantes de Mérida en ese año 1999 fue un salto exponencial, superlativo, porque pasar primero el filtro de los equipos mexicanos que nos llevaban, eso sí nos llevaban si aquí en Sudamérica nos llevan diferencia, Brasil, Argentina, por ahí, y Uruguay por ahí, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de estructura de peso, lo de México era muy parecido a lo que era Brasil o Argentina, que enfrentar a los equipos mexicanos era enfrentar como a Caín, Goliat contra David, y evidentemente este David se levantó de una manera que fue impenetrable en condición de local. De local, los 3 partidos los ganamos de una manera contundente, y los partidos esos que hicimos en ese filtro de la competencia con los 2 equipos mexicanos y el equipo venezolano, que en ese momento fue ULA Mérida, nosotros lo superamos de una manera contundente. Pasamos a la segunda ronda con uno de los equipos mexicanos, que era el Necaxa, para ese momento, y después fuimos a enfrentar a 2 rivales que eran de otro nivel, como eran Bellavista y Nacional de Montevideo.
y con dos equipos uruguayos y un equipo mexicano, vuelve Estudiantes de Mérida a superar de una manera contundente a todos los equipos en casa y le ganamos de una manera pues que nos enorgullecía a todos. El estadio Guillermo Sotorrosa por primera vez se vio pequeño, por primera vez esa capacidad de casi 15.000 o 12.500 que era lo que tenía Estudiantes de Mérida con el Sotorrosa de aforo, por primera vez ya no era suficiente, el equipo exigía mucho más, tanto fue así que a medida que fuimos avanzando, que fuimos para allá al primer equipo que enfrentamos, que fue Emelec, y le ganamos allá de visitante, ellos nos ganan 1-0, pero nosotros le ganamos por el 2-1, ganamos, el gol averaje nos favoreció y pasamos a la segunda etapa, que fue jugar contra Cerro Porteño, y después de pasar a Cerro Porteño nos tocaba ya la semifinal. Si nosotros le hubiésemos ganado a Cerro Porteño, teníamos que ir a jugar en Bogotá, porque no teníamos un estadio en Venezuela que superara la cantidad de 30.000 personas. No había un estadio, el que más tenía era el Olímpico y creo que el de Táchira, pero que llegaban era 25.000 personas el aforo. Y entonces no podíamos jugar la semifinal, sino que teníamos que ir a jugar a lo mejor en Bogotá. Fíjate el salto que nosotros estábamos dando en un país sin estructuras para enfrentar esa realidad que Estudiantes de Mérida, y en el año 1999, no en el año 2020 o en el 2015 o en el 2006 o el 2004 como sucedió después. Evidentemente que fue un ejemplo de superación. Nuestros jugadores desarrollaron un fútbol que era atractivo, que generó un fútbol que nos llenaba la retina y el corazón, y mucho más con buenas actuaciones del equipo, y eso evidentemente llenó de orgullo no solamente al fanático de Estudiantes de Mérida, sino al fanático venezolano que no tenía en ese momento un ejemplo a seguir con la Vinotinto, porque en ese momento todavía éramos la Cenicienta. Y después, bueno, fue el salto mayor lo que hicimos, Dios lo quiso así, que pudiésemos llegar a ser el técnico de la selección Vinotinto en ese momento de la Cenicienta, porque en ese momento yo estaba enfrentado directamente a la federación, como siempre, porque yo siempre reclamaba que nuestra organización estructural dirigencial de la federación no entendía, no comprendía cuáles eran nuestras exigencias, no tenían los recursos indudablemente, pero lo que no había fundamentalmente era proyectos. Ellos seguían pensando con un fútbol arcaico, el fútbol 11 en las categorías menores. Yo les presenté un proyecto por allá en el año 99, justo con los de Estudiantes de Mérida, del perfil del jugador de selección nacional. Eso nunca lo entendieron, eso lo tiraron debajo de seguro, en una de esas, de los basureros que encontraron después de reliquias perdidas del fútbol de la Federación Venezolana de Fútbol. Les presenté después el proyecto 2002, del proyecto del fútbol 7, fútbol 9, que eso era lo que yo vi allá en Ajax, lo vi en España, y entonces yo se los traje para hacerlo igual acá en Venezuela. No, que eso no se podía hacer en Venezuela, porque empezar a hacer canchas pequeñas, y decían, no, es que se dividen las canchas profesionales, y ustedes seguían jugando con las canchas. Entonces todo era un no, un pero, no se puede, no hay plata, no hay recursos. Bueno, tuvimos que ser técnicos de la Selección Nacional de Venezuela para enseñarles también a la dirigencia cómo es que se consiguen recursos. Porque yo creo que uno de los grandes saltos que se le dio al fútbol venezolano fue que a raíz que el producto se transformó en un producto apetecible, un producto marketing, que es lo que yo siempre decía, mientras el producto no sea atractivo, nunca va a llegar dinero a la Federación Venezolana de Fútbol. Bueno, allá se lo mostramos, que en menos de 8 meses ya habíamos ganado 4 partidos seguidos en las primeras eliminatorias, tomando al equipo en el último lugar como siempre, y con una generación que nosotros comenzamos a transformar, a buscar puros jugadores técnicos en cada posición, porque mi perfil funcional en cada posición era jugadores eficientes, jugadores que jugaran con unas características especiales,
y que evidentemente la unión de todos ellos conformará un equipo ganador, competitivo y fundamentalmente consistente. Creo que eso se demostró a cabalidad con ese inicio en la selección nacional como técnico, porque después de 35 años de eliminatoria habíamos ganado nada más que 3 partidos. Nosotros en 8 meses habíamos ganado 4 partidos seguidos en esa última etapa de la eliminatoria que nadie quiere perder ni un punto, porque se está jugando todos los equipos la clasificación al siguiente mundial. Entonces creo que esa fue la mejor demostración de que sí se puede, que haciendo las cosas bien en equipo, con un mensaje adecuado, a lo mejor agresivo y suicida para algunos, pero que nunca se había apostado, que nunca habíamos apostado a jugar como nosotros creíamos que podíamos jugar, creyendo en el jugador venezolano, porque ese para mí fue el gran cambio, que el técnico nacional que llegó mostró un mensaje en donde los jugadores se sintieron atraídos por ese mensaje, porque por primera vez escuchaban que podían salir a atacar, que podíamos jugar en colectivo, que lo importante de nosotros no era defendernos allá atrás como siempre habíamos defendido, que no era suficiente defenderse así, que había que tener el balón para quitarle el ritmo al rival, que la mejor manera de defenderse era teniendo posesión de la pelota, y todo eso se entendió, se comprendió y se desarrolló, porque a medida que avanzó más el equipo, fue creciendo en conceptos de juego en la cancha, y los primeros que lo entendieron, que eran los que yo quería que lo entendieran, eran mis jugadores, y después lo entendió la fanaticada, porque fue la fanaticada la que nos atropelló, nos pasó por arriba en apoyo. Comenzaron a quedarse pequeños ahora los aforos de 30,000, de 50,000 personas, y fue ahí donde vino la transformación a esos 7, 9 estadios que se hizo para la Copa América, que la mayoría ya superaba los 30, 35,000 aforos por estadio. Uno de nuestros seguidores, doctor Salvador, dice: el hombre que cambió la historia. Y quiero tomar esa frase por justamente lo que usted está diciendo, en vista de que la selección en toda su historia solo había ganado 3 partidos, en 8 meses ganó 4, existió ese boom, ya quienes periodísticamente íbamos a un palco de transmisión en un estadio internacional, en un estadio fuera de nuestro país, siempre buscaban la manera de conversar para preguntarnos qué había hecho Venezuela, que ya no era la Cenicienta, que ya había cambiado la cara, todos esos detalles. Es una responsabilidad para ese momento muy dura, porque es querer cambiar la historia, esa tradición de que Venezuela era la Cenicienta, la Cenicienta, la Cenicienta, y esa responsabilidad ya le quedó a otras elecciones, en el caso de Sudamérica. Pero, ¿qué pasó por la cabeza del doctor Richard Páez cuando precisamente lo llaman, el día que lo llaman y le dicen: Richard, necesitamos que usted sea el técnico de la selección nacional, va a asumir la selección tal día? ¿Qué opina? ¿Qué hizo Richard Páez esa noche? ¿Cómo durmió? ¿Durmió bien? ¿No durmió? ¿Pasó toda la noche pensando qué voy a hacer? ¿O de una vez digo, no, esto es conmigo? ¿Los retos los asumió de una vez? Entiende, Daniel, que Richard Páez de aquel momento, año 2001, o año 2000, comenzó porque primero fui técnico de la selección juvenil y lo asumimos, y ese reto lo asumimos de una manera directa. Pero en el año 2001, cuando Venezuela seguía siendo la cenicienta del fútbol de la competencia, yo seguía insistiendo que no era la manera de que jugaba. Y entonces cuando me llaman, cuando Rafael Esquivel me hace el llamado para saber mi disposición, porque así fue la pregunta, que si yo estaba dispuesto a asumir el reto de ser el técnico de la selección de Venezuela. Y yo le dije que me la repitiera, que me repitiera otra vez la pregunta, porque como ya me la habían ofrecido antes del profe Pastoriza, a mí me la habían ofrecido, pero cuando vinieron a hablar conmigo, hablaron de una manera totalmente no adecuada, porque me la ofrecieron por unos partidos, me dijeron. Entonces, mientras ellos conseguían a un técnico para la selección, yo le decía que lo que yo quería era cambiar
no quería era llevar la transición de un proceso, no, que yo quería hacer mi proceso, que yo esperaba. Y bueno, cuando ellos llegaron esa vez, yo le hice repetir la pregunta con esa decisión de que entendiera lo que estaba haciendo, porque yo sabía que a mí me estaban dando el sartén por el lado caliente, porque en el año 2001, si hubiesen abierto lo que hicieron ahora en el 2020, que empezaron a buscar quién es el técnico después de Dudamel, fíjate la cantidad de nombres que aparecieron para venir a dirigir al fútbol de la Vinotinto, porque hoy la Vinotinto es diferente, hoy es la Vinotinto. En aquel momento, año 2001, era la Cenicienta, la que no ganaba, la que no podía jugar a nada, la que llegaba siempre como un participante más de la competencia, la que era el último lugar, porque en ese momento era el último de las eliminatorias y solamente faltaban 8 partidos. Entonces yo asumí ese reto, yo le dije que si estaba dispuesto, yo le dije, Rafael, tú me estás preguntando que si yo estoy dispuesto, pero si ese es el cargo más importante que un venezolano puede tener y si es entrenador más. Y Richard Páez, que fue jugador de la selección, ese es el cargo que yo necesito tener para mostrarles a ustedes, porque ustedes no me han entendido, cómo es que hay que hacer para cambiar la historia de nuestro fútbol. Y bueno, creo que esa decisión, yo creo que no, yo digo que fue obra de Dios, porque en ese momento que yo estaba enfrentado directamente, yo creo que no les quedó otra razón. Dios, no, el único que pelea, el único que habla, el único que echa vaina, el único aquí en Venezuela de los técnicos que dice las cosas por nombre y apellido, no los manda a decir, es este señor, vamos a darle ese carajo para ver qué es lo que va a hacer. A este loco, como él me decía, este muchacho está loco, este carajito está loco. Y con el sartén por el lado caliente, ¿no? Y yo lo agarré así, sabiendo que era así. Pero lo que pasa es que yo estaba convencido que la otra manera que había visto era lo que no había que hacer. Y que yo quería apostar por una manera que ya lo había probado y experimentado adecuadamente en Estudiantes de Mérida. En Estudiantes de Mérida para mí fue el semillero, el laboratorio experimental donde nosotros vimos que el fútbol se podía dar y daba resultados. Entonces ya yo venía con un ejemplo categórico hacia mí, que sí se podía, que nosotros lo que teníamos era que conseguir los jugadores, ya aquí ya no era un equipo, sino era una selección. Y cuando es una selección, la ventaja la tiene el seleccionador, porque uno se echa el cuchillo que uno quiere cortar. Si uno escoge mal, olvídate, eres tú el principal y el único responsable de esa situación. Entonces, como en equipo muchas veces yo tengo que buscar el aporte económico, no se puede traer este jugador, o el jugador no le gusta este equipo, o no le gusta entonces es más difícil. En la selección fui yo el que escogí los jugadores y fui a buscar jugadores con un perfil que yo tenía, que ya lo había dicho 2 años antes, y que yo tenía un pensamiento de cuáles eran las características funcionales y hasta biotipo de jugadores en cada posición. Entonces fui a buscar laterales, no fui a buscar marcadores. Fui a buscar laterales volantes, porque no eran laterales solamente de tener un poquito de precisión de pelota para salir de zona 1 a zona 2. Yo necesitaba laterales que me llegaran hasta la zona 3 para hacer pases goles, no para tirar centro, que era lo que estaban acostumbrados, la otra característica de jugadores marcadores o jugadores laterales. Un lateral volante es aquel que llega y al final sabe hacer un pase final que es fundamental en esa zona. Luego, los centrales tenía que ser un central no rechazador, sino un central que me bajara la pelota al pie, que cabeceara orientadamente a un compañero, no que rechazara, que era lo que estábamos acostumbrados. Nuestros de defensa central eran rechazadores, pero no eran organizadores de fútbol, del primer pase de salida. Nuestro arquero, ese arquero que reventaba siempre, los arqueros antes del 2001 eran arqueros que buscaban al 9 directamente siempre, o a los volantes arriba en posiciones ofensivas. Nuestros arqueros tenían que sacarme la pelota siempre jugando.
siempre jugando, era la condición sine qua non. Tú me sales jugando, profe, al lateral, al que tú veas seguro. Indudablemente es mejor salir por el lateral que salir con el central, eso está claro. Pero tú tienes que salirme jugando, esa es tu condición. Y esa es una de las exigencias. Yo le sacaba en las estadísticas de aquellos momentos al arquero cuántas pelotas me perdía. Fíjate en donde yo estaba buscando. Yo estaba buscando jugadores con un perfil, con unas características. Los volantes de primera línea ya no eran volantes puro doble cinco, puro metedores, quita pelota, rechazadores, puro fuego. No, yo quería fuego conector. Jugadores que supieran quitar el balón, que fuesen, yo digo, los recuperadores fundamentales del equipo, pero que tuvieran conexión, que empezaran a conectar en el juego de fútbol. Y luego que los manejaran, volantes que manejaran el fútbol, que corten, que sepan con la pelota y que se atrevan a salir a jugar fútbol. Y que hagan ese juego en zona 2, que es el juego que desequilibra, que es el juego de la posesión. El juego, como yo le decía, nosotros tenemos que convertir esta zona en la zona del caos para los rivales, del caos de generar en ellos dificultades que no saben dónde se mueven ustedes. Porque yo a uno de los dos volantes mediocentro, en este caso recuerda al Pájaro Vera o a Leonel Bielma o a esos jugadores que yo colocaba ahí, ellos eran los posicionados en la ubicación en el medio por delante de los dos centrales. Pero el otro volante tenía que moverse de una manera caótica. Te puedes mover de área a área, de una manera por donde esté el balón, tú tienes que estar cerca. Bueno, esas condiciones y tres volantes ofensivos, 3-10. Ahí sí rompí yo el molde, porque de aquella Venezuela que jugaba solamente con uno o con medio, porque muchas veces se jugaba era con un delantero y un mediocampista, y los demás eran doble línea de 4 de puros jugadores con características defensivas, especialistas en quitar el balón, pero que cuando teníamos el balón lo que quedaba era lanzarla para el 9 para que el 10 actuara como el que peleaba la segunda pelota, pero él solo. Entonces, a ese fútbol, indudablemente, la competencia siempre nos sobrepasó. Cuando este fútbol cambió y teníamos ya prácticamente los dos mediocentros, 3 volantes 10, ya no era uno, sino 3, que eso yo no lo he visto en ningún otro sector del mundo. Después lo vimos, fue cuando estuvo Guardiola, cuando metió a Iniesta y a Xavi con Messi, que eran prácticamente 3-10, que estaban libres por el campo y generaban ese fútbol que nos dio el máximo nivel de fútbol que hemos visto en un campo de juego. Pero evidentemente mi condición desde aquel momento era conseguir jugadores que tuviesen la personalidad, porque hay que tener personalidad para jugar a ese fútbol. Ese fútbol no se juega simplemente porque el técnico escoge jugadores y ven acá que ustedes 5 que saben jugar jueguen ahí. No, tienen que tener características que asocien esas características. Entonces, evidentemente, yo en esos 3 volantes 10 quería uno que llegara constantemente acompañando al 9, quería otro que fuese un jugador tipo conector, como tenía el 8 al lado del 5, quería otro allá arriba que también tuviese esa actitud dinámica, con una fortaleza física, con recuperador de balón, y otro que fuese desequilibrante individualmente, uno que generara un cambio de ritmo, que generara ese pase-gol constante, y después el 9, que era el que tenía que estar aprovechando este desequilibrio que se estaba ahí construyendo. Entonces, ese cambio, evidentemente, transformó la conducta del equipo desde el principio, porque yo no lo hice de una manera progresiva, yo no lo hice de una manera adaptativa, yo aproveché que escogí los jugadores y cada uno de esos jugadores fueron escuchando el mensaje, y el primer partido contra Argentina, allá en el Monumental de River, fue con esa alineación, con una alineación con 2 laterales de salida, con dos centrales dispuestos a querer construir, y estábamos jugando nuestro primer partido contra con que iba primero el de Marcelo Bielsa, que ganando ese partido clasificaba ya al Mundial. Y yo no tuve esa lógica del pensamiento que habían tenido siempre en este cargo, que viendo comparativamente el nivel abismal que tenían de jugadores
del equipo rival, como era Argentina en ese momento, lleno de todos jugadores en Europa, y empezando algunos ya jugando en Europa, y los jugadores de Argentina, pues en los equipos siempre competitivos y ganadores de Argentina. Entonces nosotros fuimos con ese equipo, con 2 volantes centrales de salida, me acuerdo era el Pájaro Vera con Chuy Vera, y con los 3 volantes 10, y con Fernando de Ornella, que fue el que pudo debutar ese día porque Caricari estaba lesionado y Ruber estaba lesionado. Entonces, por ahí nos quedó, precisamente, doctor, perdonen que le interrumpa, pero Fernando de Ornella ha enviado un mensaje, un saludo para los dos y especialmente para usted, para que Dios lo bendiga. Fernando de Ornella, que fue el delantero que debutó en la era Richard Páez. Cuando vimos la alineación, los comentaristas y nosotros los narradores nos mirábamos y decíamos, esta es la alineación. Porque era algo, y fue así, yo le decía, y yo lo hice porque yo tenía que acabar desde el primer día, desde la primera muestra que yo estaba mostrándole no solamente a la gente, porque a la gente no era mi razón, eran mis jugadores, que lo que yo les había planteado desde el punto de vista teórico, yo tenía que hacerlo coherente con el punto de vista práctico. Tanto que mis jugadores también se hicieron esa pregunta ese primer día, seguro, porque yo les veía la cara cuando yo puse la línea titular o sea, lo hizo. O sea, ellos estaban ya temerosos cuando estábamos entrenando durante las semanas previas al partido, que ellos veían que yo no cambiaba, que yo no estaba utilizando los jugadores defensivamente para atrás, tener 2 jugadores por fuera para marcar, que si vamos a jugar con Ricardo David, con Gabriel, profe, ¿estás seguro? Vamos a jugar con los 2 volantes y Arango arriba cerca de cómo vamos a hacer. No, ese es el equipo que yo quiero y ese es el equipo que yo quiero ver en la cancha porque quiero mostrar el cambio de actitud que quiero ver en ustedes. Era a ellos que estaba mostrándoles yo la coherencia del discurso que yo había mantenido. Indudablemente ese día el resultado sí no nos favoreció, pero nosotros acabamos con el que teníamos que acabar desde ese primer partido, con la Venezuela del temor, con la Venezuela de las dudas, con la Venezuela Pero en ese momento no pudimos acabar con la Cenicienta porque la Cenicienta indudablemente es cuestión de resultados. Era cambiar los resultados, había que darlo con resultados, pero el concepto primero era el concepto del estilo de juego, era el concepto de jugar atrevido, era el concepto de no mirar al rival por más superior que fuese, no mirarlo con la lógica, sino con la convicción de uno que si uno sabe jugar, uno puede hacer un buen partido, uno puede desarrollar un juego que va a poner a preocupar defensivamente al rival. Yo todavía recuerdo, y cuando hablamos de Fernando de Ornella, a los 7 minutos, la primera jugada de opción de gol fue nuestra, cuando Gabriel Urdaneta, saliendo de una jugada de pelota detenida en el área nuestra, lo hicimos una transición en 3 toques, y al final Gabriel dejó solo a Fernando de Ornella frente a Burgos en el punto penal, y Fernando de Ornella le pegó con el pie, fue al piso y no le pegó a la pelota, y le dejó, golpeó a la pelota levemente y se la dejó en las manos. Eso fue a los 7 minutos del partido, la primera opción de gol, y fue nuestra de Venezuela. Ese juego, esa acción significó que el equipo de Argentina, que estaba sacando los laterales de una manera abierta, Sorín se iba el otro que estaba por el lado derecho, ese equipo en ese momento sintió la presencia nuestra que tuvimos en esa acción y se metió, no es que se metió a defender, pero sintió y se frenó un poco. Entonces esos mensajes fueron directos al convencimiento de mis jugadores. A partir de ahí fue que comenzó a cambiar la historia porque ellos lo entendieron, y después para mí el momento que se salvó el proceso fue en el intervalo de las 2 primeras jornadas. Después hubo las jornadas que fuimos a jugar porque después de ese partido de Argentina jugamos en casa contra Colombia, empatamos 2-2, estábamos ganando faltando 2-0, faltando 10 minutos, y el equipo no supo ganar el partido porque no estábamos acostumbrados a saber cómo ganar los partidos. Ahí todo el mundo se volvió loco y todo el mundo quería seguir atacando y salían los laterales todavía y no había forma de pararlo porque los jugadores se me emocionaron a un nivel de euforia
que cuando uno entra en euforia no oye, no entiende, no mira. Uno lo que está es disfrutando. Bueno, en ese disfrute quedamos 2-2. Y luego vamos al partido de Bolivia, que nos meten 5-0 también allá en Bolivia, y después regresamos al partido contra otro Ecuador, no sé si fue Ecuador que jugamos, y que habíamos empatado. Entonces, cuando vamos a la Copa América, que hay ese intervalo, después de haber jugado esas 4 primeras jornadas, en donde habíamos sacado 2 empates, creo que fue, vamos a jugar la Copa América. Fue ahí, en la Copa América Colombia 2001, que fue hecha allá en Barranquilla y en Bogotá. Nosotros ahí yo creo que fue donde se salvó el proceso, porque fue el tiempo donde nos estuvimos trabajando todos juntos durante un mes. Y en ese mes previo a la Copa América, además de los partidos de Copa América, el equipo entendió, aclaró las dudas que tenía con respecto a mis conceptos de juego, a mi estilo de juego, y fue ahí donde se consolidó prácticamente el principio y las bases del cambio del fútbol de esos 4 partidos siguientes. Cuando regresamos de Copa América, el equipo ahí sí conoció lo que se llama nacer la Vinotinto, con aquel 2-0 contra Uruguay, allá en el Pachencho Romero, y después dio el salto mayor cuando fuimos a ganar allá en Chile 2-0, después ganamos 3-0 en San Cristóbal a Perú y 3-1 a Paraguay. Fueron 4 partidos que dieron la demostración contundente que había habido la metamorfosis. Se había ido la Cenicienta y apareció la Vinotinto. Doctor, saludos de Napoleón Centeno, dice grande, 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 honor a quien honor merece. Saludos al profe, al médico y al amigo, nos dice Napoleón Centeno. Y Fernando de Ornella dice que casi saca petróleo cuando golpeó la pelota en ese partido. Hay un ciclo... Le escucho. No, dime. Hay un ciclo que siempre es importante y es el ciclo de hacer entender a sus jugadores, y así nos lo dijo una vez en un programa especial que tuvimos en Radio Activa 103.5 en la ciudad de Mérida. No sé si recuerda que lo grabamos en su camioneta frente a la Panadería de las Américas. Recuerda que lo hicimos grabado porque teníamos un inconveniente. Estás más joven que yo, Daniel. Tú te acuerdas más de cosas. Esta etapa de hacer entender al jugador, porque usted mismo lo ha dicho, o sea, los primeros partidos, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ya va, yo no estoy acostumbrado. Pero después que jugamos, estuvimos un mes juntos previo a Copa América Colombia 2001, jugamos Copa América 2001, pero de ahí en adelante le dijimos al mundo, ya va, espérense un momentico, porque de aquí en adelante vienen cosas buenas. Ese fue el éxito, el hacer entender al jugador, asimilar, aceptar que el fútbol en Venezuela, en la Vinotinto, había cambiado. Es que este fue un trabajo de equipo. O sea, cuando yo digo que cambiamos, es que cambiamos, fueron todos. Cambiamos desde el cuerpo técnico, desde los jugadores, y después se llevó hacia afuera, que era el momento de exponerlo, eran los partidos. Pero si tú hubieses visto nuestras concentraciones, nuestros entrenamientos, eran conceptos que se repetían y que lo decía el técnico, pero que Ramón Hernández y Raymond Páez estaba apoyando y metiéndole por otro lado a los jugadores más conceptos, y llegaba Apolinari y hacía un trabajo físico que seguíamos insistiendo en cambiar la actitud reactiva, que fuesen más explosivos, que tratásemos de acostumbrarnos a ese modelo de jugar, porque jugar con manejo de la pelota y con potencialidad de reacción, eso tenía que tener también una coherencia en la preparación atlética de los condicionales. Y todo eso se fue sumando. Después, lo que hacía Napoleón Centeno, que está por ahí, Napo para nosotros era un motivador constante del equipo. Era una forma permanente de conectar a cada uno de los jugadores, los que eran titulares, los que no eran titulares, los que llegaban tarde, los que se escapaban, los que hacían las trampas de muchachos jóvenes que en ese momento, porque ahí pasó de todo,
Pasaron cosas positivas, pasaron cosas negativas, pero todo se trataba de corregir internamente porque estábamos atravesando una época que nunca la habíamos vivido. O sea, que fuese reconocido el futbolista, que los jugadores entendieran que ahora sí eran importantes, que los jugadores entendieran que ahora ya no eran simplemente, por decirte, Leopoldo Jiménez. No, papá, tú eres ahora Leopoldo Jiménez, jugador de la Vinotinto. Es diferente. Ya uno perdía el nombre propio y tenía que ponerle el nombre que habíamos adquirido de una manera de trabajo. Entonces, todos esos detalles, después trajimos a Carlos Saúl Rodríguez, porque ya desde el punto de vista motivacional ya nosotros no teníamos más que decir. ¿Qué más podemos hablar solamente de términos futbolísticos? Pero teníamos la necesidad y es ahí donde sumamos otro componente que es fundamental para este trabajo de exigencia ganadora, de exposición pública, de una competencia que nos exige. Bueno, todos estos conceptos después fueron llevados a las compañías más importantes de Venezuela, tanto Carlos Saúl Rodríguez, Richard Páez, Napoleón Centena, hemos dado charlas por el país demostrando qué fue lo que se hizo, porque todos estos mecanismos, todos estos procederes o procedimientos se pueden reflejar o proyectar a cualquier empresa, a cualquier compañía, porque es un trabajo de equipo en donde todos somos importantes, en donde cada uno de nuestras funciones lo que tiene que ser es sinérgica, no individualista, como habíamos trabajado antes, porque yo acabé, otra de las cosas que mucha gente no sabe, yo acabé con esas prebendas individuales que existían en aquellos jugadores que había en la selección nacional, que por alguna condición, porque estaban afuera, porque jugaban bien, porque los llamaban que eran buenos jugadores, porque estaban como asignados por la prensa de que eran los jugadores, sí, excepcionales de aquella época de la Cenicienta, y que le daban algunas prebendas superiores en viático o en alguna acción diferente a otro. Yo acabé con eso, porque yo sabía que eso no lo podíamos construir individualmente. Richard Páez solo no iba a poder hacer eso. Eso necesitamos de un equipo, de un trabajo de equipo. Desde el número 1 hasta allá, hasta el número de nuestro utilero Coquito Santos, Luis Santos, que todos éramos importantes y eso fue aumentando, fue mejorando. Trajimos a un nutricionista, porque eso tampoco se tenía de una manera constante. Ahí estuvo Diego Calvo. O sea, por eso te digo que es una construcción de un equipo que se trasladó a los jugadores y los jugadores les hicimos entender que ellos por sí solos no eran tampoco suficientes para cambiar la historia. Porque ya lo habíamos vivido, cuántos buenos jugadores habían pasado antes que nosotros, que esa generación 2001. Si uno formó parte de esas generaciones y supo que en todas las selecciones de mi país siempre hubo jugadores excepcionales, hubo siempre, pero lo que no hicimos fue trabajar en equipo. Trabajábamos de una manera muy individualista, cada uno se quería salvar a su manera, y tanto que eso generaba que ya prácticamente muchos de nosotros, o muchos de los que se negaban a ir a la selección nacional, porque ya estaban cansados de sufrir humillaciones y malos tratos. Entonces nosotros lo que hicimos fue transformar la metodología de hacer jugar a nuestros jugadores. Y los jugadores se enamoraron. Cuando ellos empezaron a ver que de esa manera comenzamos a conseguir resultados, el futbolista, hermano, es una máquina de respuesta, yo digo, proporcionalmente de acuerdo al estímulo y a los resultados. Cuando comenzó a ganar, ganando y jugando bien, hermano, se acabó aquí el pan de piquito. El jugador comprendió, entendió a lo que queríamos jugar. Y como te digo, en aquel mes para mí fue crucial en esa Copa América, porque cada uno de ellos que entraba y salía ya sabía lo que tenía que hacer en la cancha y ellos fueron los verdaderos héroes de esta historia. Si hay algún héroe en esta historia, se llaman los jugadores de fútbol de la generación transformadora. Porque yo puedo haber cambiado en mi mente, en teoría, pero hacerlo en la práctica, papá, había que hacerlo. Y esos jugadores lo hicieron, se atrevieron y lo hicieron. Me voy a tomar el atrevimiento de parar este instante, parar un momentico el directo, porque el tiempo de Instagram es solo 1 hora.
y voy a regresar para ir cerrando, porque en una hora no se puede resumir todo esto. Voy a la pausa, doctor, y enseguida nos volvemos a conectar. Ok.